Bueno, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que bien. Vamos a hablar sobre un tema que los últimos días tomó un poco más de relevancia, un poco más de protagonismo, donde los hinchas, donde incluyo yo también, me lo puse a pensar, a analizar. No sé si la dirigencia estará haciendo lo mismo, porque fue la encargada de permitir que el Chaco Martínez se vaya de Independiente. Entiendo yo, con el aval del técnico y del cuerpo técnico también. Eh, y la realidad es que el Chaco Martínez fue un jugador, por lo menos el año pasado, que le ofrecía alternativas a Independiente más que nada por afuera, que había partidos que era figura, que la rompía, que jugaba bien, y que había partidos que no era figura, jugaba muy mal y no terminaba ninguna jugada bien. Incluso el partido con Racing en la cancha de ellos, donde el Chaco Martínez fue uno de las grandes figuras aquel día junto a Canelo, el Chaco Martínez cerró jugadas claras aquel día. En una que se iba solo la tiró por arriba del travesaño, otra que terminó pegando en el travesaño. El Chaco Martínez, si bien después metió el penal y asistió a Canelo en el primer gol, Chaco Martínez era un jugador que de 4 situaciones tal vez te metía una, de 5 situaciones tal vez te metía dos. Entonces, si bien era un jugador que su nivel no era constante, porque había partidos que rendía más que otros, era un jugador que sí era explosivo, era dinámico, era intenso, y que a Independiente le ofrecía algo por las bandas. Cuando la dirigencia decide deshacerse del Chaco Martínez, o sea, mandarlo al Everton de Chile, un equipo que pertenece al grupo Pachuca, que es por eso que va a Chile, porque uno piensa y dice, a Chile, rarísimo. No, no, va ahí porque el Everton de Chile pertenece al grupo Pachuca. Y se fue por $250.000 y una opción de compra de 2,5 palos, si no me equivoco. Entonces, me parece que Independiente no está como para deshacerse de jugadores y mandar jugadores préstamo a otros lados. Por encima, préstamo por $250.000. Si vos me decís que te deshacías del Chaco Martínez y traías jugadores por afuera que lo pudieran reemplazar, está bien, listo, perfecto, te doy el aval, te doy el ok. Pero no trajiste a nadie por afuera. Entonces, como no trajiste a nadie por afuera, me parece que hoy eh, en Independiente se nota que falta un jugador por afuera, que el que tiene, como por ejemplo Ruiz, que lo hablamos en el video de ayer, no lo convocan, no lo convocan. Entonces digo, o sea, hoy Independiente extraña al Chaco Martínez. Yo creo que hoy, después de 7 fechas jugadas, creo que sí. Creo que lo extraña el Chaco Martínez. Creo que encima molesta un poco más cuando uno ve el destino al que se fue. No es que se fue a jugar al Arsenal de Inglaterra. Se fue a jugar al Everton de Chile. Por $250.000. ¿Qué te modifican $250.000? No te modifican nada. Nada te modifica. Ni siquiera te retribuye la formación de ese jugador. Porque está bien, después por ahí la rompen en Chile y te pagan 2,5 palos. Sí, está bien, qué sé yo, no me parece un número malo. No me parece un número malo, 2,5 palos por el Chaco Martínez. Pero creo que si se quedaba en Independiente, ya que encima no tenía jugadores por afuera, podía tal vez Independiente podía llegar a pedir 3 palos por él si hacía un torneo bueno. Si hacía una Copa de la Liga buena. Entonces, y no sé, y venderlo a mitad de año. Pero me parece que no. Que hoy Independiente extraña al Chaco Martínez. Hoy Independiente necesita jugadores por afuera porque no los tiene. Y a los que tiene no los utiliza y ni los convocan. Entonces es muy complicado porque Independiente tiene menos alternativas para afrontar un partido. A veces un entrenador, mientras más cosas tenga en el banco, mientras más distintos tipos de jugadores tenga en el banco, más alternativas le da para buscarle la vuelta a un partido en pleno acto. Pero Independiente no tiene nada. Y vuelvo al mismo ejemplo que di en el video anterior. Independiente con Racing terminó jugando con 3 9: Ábalos, Jiménez y Maestro Puch. ¿Quién le lleva la pelota? ¿Quién centra? Nadie, porque no tenés jugadores por afuera. Entonces, yo creo que hoy estamos en condiciones de decir que Independiente extraña al Chaco Martínez,
porque te brindaba, o él brindaba una variante para el equipo que hoy Independiente carece, que hoy Independiente no tiene. Después podemos discutir si el Chaco Martínez era bueno, era malo, era más o menos. Vuelvo a repetir, creo que tenía sus partidos. Creo que en Independiente nunca logró afianzarse 100% en la titularidad, en el equipo. Creo que tampoco nunca 100% hizo un gran partido. Ha hecho buenos partidos como con Racing, pero errar los goles que erró aquel día, más allá de que, vuelvo a repetir, hizo un penal, o sea, metió el penal, asistió a Canelo haciendo una muy buena jugada individual, encarando, obviamente que fue uno de los puntos altos aquel día. Yo me pongo a pensar y puedo decir que, mirá, me parece que ese día el Chaco Martínez hizo su mejor partido en Independiente. Pero la verdad que me pongo a pensar, y son varios partidos donde el Chaco Martínez no resolvía bien, donde el Chaco Martínez se apresuraba, donde el Chaco Martínez no tocaba bien, no asistía bien. Pero más allá de eso, era un jugador que iba, que intentaba, que si erraba una, volvía a intentar. Y eso hoy Independiente no lo tiene, no tiene un jugador que encare por las bandas, no lo tiene. Entonces, vos te deshaces del Chaco Martínez, no traes a nadie, y yo creo que hoy Independiente lo extraña al Chaco Martínez. Además, también, vuelvo a repetir, me da mucha bronca el destino. O sea, se fue a Chile. A Chile se fue. Al Everton de Chile. Es rarísimo el destino. Vuelvo a repetir, es por lo del grupo Pachuca. Se entiende. Pero $250.000, ¿qué te modificaron? ¿Trajiste a alguien con esos $250.000? No trajiste a nadie. Esa plata la debes haber puesto en deudas probablemente. Y el Chaco Martínez se fue. Entonces, me parece que la dirigencia... obviamente con el diario de lunes, bueno, sí, podemos decir que la dirigencia se equivocó en dejar ir al Chaco Martínez, que el cuerpo técnico se equivocó en permitir a la dirigencia que se vaya. Pero tal vez en un principio uno no lo veía tan mal la salida del Chaco Martínez, porque era un jugador que en Independiente ya había pasado, se había ido a préstamo al Aldo Civi, donde no la descosió, volvió a Independiente y vuelvo a repetir, alternaba buenas y malas. Y me parece que estaba en un momento como para ser vendido. Pero, obviamente, si vos lo reemplazás con otro jugador, si traes a alguien que lo reemplace, no trajeron a nadie, creo que se manejó mal ahí Independiente y ahora lo está padeciendo. Aparte, vuelvo a repetir, Everton de Chile, por $250.000, es una vergüenza. Sinceramente es una vergüenza, es poca plata $250.000, porque después hay que ver si el Everton de Chile pone los 2,5 palos. Porque recuerden que es un préstamo con opción de compra. Si el Chaco Martínez se lesiona, no juega y demás, vuelve a Independiente. Y esos 2 palos no lo ponen. Entonces vos habrías perdido al Chaco Martínez un tiempo por $250.000, nada más. Entonces es raro. Pero bueno, creo que el Chaco Martínez ofrecía algo que en este plantel hoy no hay. Que pese a que sus partidos no eran los mejores, era un jugador que intentaba, era un jugador del club. Y que el último tiempo empezó a ser un poco más protagonista. Pero bueno, también tenía sus partidos malos como contra Central en la cancha de ellos, donde había errado jugadas clarísimas. Con Racing, que también terminó errando jugadas claras, más allá de que después Independiente terminó ganando 2-0 y demás, pero podría haber ganado más abultadamente. Pero bueno, había veces que tenía un balde para definir. Es la realidad. Pero pese a eso era un jugador de club que intentaba, que encaraba, que iba para adelante, que era rápido. Y creo que hoy Independiente podría necesitar un jugador así. Pero bueno, mi conclusión es que Independiente estaría extrañando al Chaco Martínez. Pero bueno, ya no podemos volver atrás y hay que seguir. Nos estamos viendo, gente.